la verdad que es una alegría que ustedes me conozcan por la persona y no por los textos. En realidad, aunque trato que en los textos aparezca la persona, sin embargo, el discurso científico es un discurso duro, es un discurso donde parece que si aparecen los investigadores, el discurso deja de ser científico. Entonces siempre tenemos la tensión entre producir un discurso legítimamente válido y un discurso social y políticamente comprometido, como nos pasa a nosotros, los investigadores latinoamericanos, que no somos cualquier investigador, que tenemos otras formas de investigar, otros problemas, y que tenemos, como vamos a ver nosotros, que implementar también otro tipo de métodos. Entonces yo cada vez que tengo el desafío, les agradezco mucho que estén acá compartiendo este momento, es una alegría para mí verlos, después yo me voy y los recuerdo todos. Les pido que por favor piensen todo lo que quieren preguntar, todo lo que quieren cuestionar. Entonces cada vez que yo hago una presentación de este tipo, como hice hace 2 años, yo traigo más o menos todo lo que yo vengo trabajando y siempre hay un aporte nuevo, es decir, algo que estaba y algo nuevo. Entonces, repito algunas cosas que ya estaban, porque si no las repito, los que no habían venido antes no pueden avanzar sobre lo que estamos trabajando. Entonces, ahora tenemos el desafío, ¿no es cierto?, de trabajar estos temas, el conocimiento, la identidad, el diálogo y la validez, que a ustedes les parece que son temas muy distintos, temas diversos en el sentido de cómo lo podemos plantear, pero justamente el desafío, la idea sería que busquemos una relación. Y cuando digo diálogo, y lo digo muy especialmente por los que nos acompañan acá, el diálogo no significa solamente diálogo verbal. Hay diálogo verbal, hay diálogo gestual, una mirada es un diálogo, un gesto manual es un diálogo. Entonces la comunicación no es solamente la comunicación, digamos, verbal, como el texto no es solamente el texto escrito. Comento todo esto porque justamente la forma de hacer ciencia muchas veces ha condicionado y ha limitado qué es el texto, qué es la comunicación, a las formas habituales de comunicación. Y yo les digo que cada vez, y vamos a ver hoy, van a ver si no sabía, no conocía la concurrencia de ustedes, pero van a ver que yo he intentado buscar otras formas de comunicación también. Entonces, fíjense, ¿cuáles son los presupuestos de la investigación científica? ¿Cuáles son esos presupuestos? Entonces, yo considero que la denominada ciencia, al igual que otras formas de conocer, no solamente el conocimiento científico, depende de las creencias y de los valores de los científicos y de la ubicación de estos en determinados contextos. Yo les decía, no es lo mismo hacer conocimiento científico en América Latina que producir conocimiento científico en París o en Canadá. Distintos contextos tienen distintas formas de conocimiento, distintas formas de validez. Por eso estamos planteando que en realidad, por eso muchas veces uno llega a un contexto cognitivo de referencia como puede ser el colombiano y se encuentra que hay vigente 2, 3 o 4 teorías. Va a otro contexto, se encuentra que hay vigente 2 o 3 o 4 teorías. Y en realidad hay contextos diferentes y esos contextos determinan lo que es científico en un momento determinado. Los maestrandos y los doctorandos se tienen que ver con los contextos cognitivos de referencia de quienes los dirigen y tienen que establecer un diálogo, una comunicación con esos contextos cognitivos de referencia. Bueno, si usted no conoce tal autor no puede trabajar este tema, ¿se entienden? Pero nosotros seguimos planteando esta cuestión. El mundo objetivo de la ciencia no constituye nada más que una interpretación del mundo. No existe el mundo objetivo de la ciencia, es el mundo objetivo planteado desde la interpretación de un tipo de científico incluido en un determinado tipo de paradigma. Cuando hablamos de la consistencia de paradigma estamos planteando estas dudas acerca de lo que se llama objetividad del conocimiento científico. Por eso decimos que los presupuestos ontológicos, epistemológicos, metodológicos, axiológicos del investigador son fundamental para comprender qué es lo que pasa en el proceso de investigación. Suelo comenzar mis cursos con estos problemas. ¿Qué es lo que estudio? ¿Qué existencia tiene lo ontológico? ¿Qué es el ser, digamos, filosóficamente? Una vez que digo qué es el ser, el tema de identidad, ¿qué es la identidad? ¿Cómo lo estudio? ¿Cómo estudio a las personas? ¿Cómo estudio la comunicación entre las personas? Entonces, esos problemas se plantean en todo el proceso de investigación. Entonces hago un pequeño resumen para los que no están al tanto todavía de lo que es la investigación cualitativa de esta perspectiva.
Yo digo que la investigación cualitativa es interpretativa, inductiva, reflexiva, es decir, no es deductiva. La investigación cualitativa no verifica teoría, sino intenta desarrollar teorías a partir de los datos, por eso decimos que es inductiva, interpretativa y reflexiva. Le importa cómo el mundo es comprendido, interpretado, le importan los contextos, los procesos. Fíjense ustedes que no es igual que la investigación tradicional, donde nosotros presuponemos que las teorías generales nos dicen casi todo acerca de cómo es el mundo, cuáles son sus relaciones causales y cómo tenemos que interpretar el mundo que nos rodea. Como yo siempre comento, y tengo la gran obligación de contarlo en nuestros contextos, prácticamente ninguna teoría de las que aplicamos cuando hacemos investigación fue creado a partir de los contextos latinoamericanos y a partir de datos producidos y recogidos en estos contextos. Esto nos hace tener que reflexionar sobre la posibilidad o no de verificar esas teorías. Eso no quiere decir que nosotros no conozcamos las teorías, sino que tiene que decir que tenemos que ver cómo investigamos a partir de nuestros datos para modificar, superar, cuestionar o verificar eventualmente las teorías. Entonces se interesa por los participantes, su perspectiva, sus experiencias, conocimientos, relatos. Esto es la investigación cualitativa. Lo que vamos a ver entonces ahora es qué es lo central de la investigación cualitativa. ¿Y qué es esto? Irene, ¿qué trajiste acá? Traje los picapedreros. Porque traje los picapedreros, que es un cuadro de Courbet, que los pintores de la mitad del siglo XIX tenían los mismos problemas que nosotros. Es decir, cómo representan a ese otro, que es el sujeto más importante para nosotros de la investigación, para ellos el sujeto más importante de la pintura. ¿Entienden? Con esto que se llama naturalismo vivo o pintura viva, en realidad ellos empiezan a poner a la persona en el centro de la pintura, cosa que antes no existía. Rompen con las abstracciones, con las mitologías, rompen con todos los formalismos, igual que la investigación cualitativa. ¿Y qué buscan entonces? Buscan a la persona. Si ustedes miran acá, es casi esto una descripción etnográfica. Hay dos personas trabajando, fíjense ustedes, están trabajando, ustedes pueden ver las ropas raídas, está el fondo y lo que se marca son sus instrumentos, se marca lo que van a hacer, posiblemente coman en ese momento, ahí tienen sus vajillas para comer. Fíjense en que hay una división del trabajo. La persona mayor está casi como arrodillada, acá tiene para apoyarse, y la persona menor lleva el peso. ¿Se entiende esto? Es decir, prácticamente la pintura es casi como el oficio del Partenón, tiene movimiento, y es una representación casi etnográfica. Esto lo dice Irene, claro está. Pero les traje esto para decir que los problemas de representación de los otros en el texto no es solamente un problema de las ciencias sociales, por eso hablamos de otro en esta presentación. Pasen, por favor. Entonces decíamos, no solamente el tema del otro, la pintura también tiene el problema de la presentación del otro. Fíjense que uno de los grandes problemas de legitimación de la investigación cualitativa es cómo represento al otro, cómo represento su identidad, cómo represento sus intereses, ¿hablo por él o lo dejo hablar? Y justamente los pintores también se plantearon esto. Acá empieza como el naturalismo, la pintura, que en realidad tiene raíces socialistas. Es decir, los pintores no pintaban para mostrar la sociedad solamente, sino pintaban para transformar a la sociedad. Vamos a ver otro. Entonces, paralelamente, vamos a hacer el camino de este tipo de investigación y de presencia del otro en la investigación cualitativa, y vamos a ver paralelamente la presencia del otro en el realismo de la pintura. Por eso vamos a ver la investigación cualitativa, características primarias y secundarias. En realidad, cuando uno hace una investigación sobre la investigación cualitativa, podemos decir que la investigación cualitativa tiene características primarias y secundarias. Las primarias son aquellas que refieren a la persona. La persona es el corazón de la investigación cualitativa. Buscamos significados, representaciones, construcciones, narrativas, son todas de la persona. Y estas son las características fundamentales de esta investigación. Y la investigación cualitativa tiene características secundarias, que son las del contexto, la situación en la que transcurre la vida de las personas y que las personas crean con su acción. Es decir, esto que estamos acá viviendo, ¿no es cierto?, es un contexto en el que participamos, pero además creamos con nuestra acción. Pero contexto y situación, contexto o situación y persona son los mismos, no.
no se puede, ¿no es cierto? La investigación cualitativa se interesa por la persona, pero la persona situada. Pero, fíjense ustedes, los presupuestos ontológicos relativos a la identidad de las personas son anteriores a los elementos, digamos, que tienen que plantearse en la investigación. Pues muchas veces yo les pregunto a los alumnos, pero cuando planteas esto, ¿qué representación tenés acerca de la identidad? ¿Qué suponés que es el otro? ¿Que es igual? ¿Que es distinto? ¿Vas a privilegiar una cosa? ¿Vas a privilegiar los otros? Otros problemas importantes también es que se conoce a la persona situada, ya vamos a ver, pero no se la conoce por su situación. Lo vamos a volver a ver. Miren qué hermoso cuadro de Pierre Borel. Se llama Huyendo de la crítica. A mí me encanta este cuadro. ¿Saben por qué? Porque es como el actor de nuestros textos que quiere escaparse cuando no se siente bien representado. Entonces yo digo, no huyes de la crítica, como diría Pierre Borel, que justamente recoge el realismo de la pintura en Barcelona, sino que es como si fuese el actor social que no se siente representado en el texto científico y huye. Miren, está despavorido, ¿entienden? Porque siente que nosotros no lo representamos como tiene que ser representado. Yo creo que muchas veces, si los actores con los que trabajamos, hombres, mujeres, pueblos indígenas, pudiesen dibujarse, se dibujaran así, huyendo de nuestros textos despavoridos. Por eso me encanta esta imagen del actor social, que tiene que ser de alguna manera, nosotros pasamos su vida cotidiana, sus sentimientos, sus afectos, sus alegrías y sus frustraciones, las terminamos pasando un texto. Y esto pasa muchísimo en la investigación educativa, pasa muchísimo en la investigación social, donde al final el texto termina siendo reductor de ciertas perspectivas de los actores sociales. Entonces acá nos quedan, vamos a plantearnos interrogantes. ¿Es posible acceder a la identidad de las personas durante el desarrollo de la investigación cualitativa sin la propuesta de una ruptura ontológica? Si podemos acceder, si seguimos pensando que la persona es quien creemos que es, no es lo mismo pensar que la persona forma parte de un sistema, como diría el positivismo, el estructural funcionalismo, como decir que la persona forma parte de una clase. No es lo mismo. Es simplemente esos dos paradigmas, o que la persona construye al contexto en el que participa. Tres, acá el interpretativo, antes el positivismo y el materialismo histórico, tienen distintos presupuestos acerca de la identidad. ¿Se entienden? Entonces, atención, nosotros podemos llegar a la identidad sin romper ontológicamente como lo que creemos acerca de la identidad. No se vinculan justamente las crisis de representación y legitimidad como un resabio de una ontología realista respecto del otro. ¿Qué significa esto? ¿Por qué se escapa el niño del cuadro de nuestro texto? Porque nosotros, por lo general, no superamos la ontología realista. Nosotros, como tenemos que poner al otro u otra en el texto científico, lo objetivizamos. ¿Entienden? Es decir, nos escapamos de la ontología realista. Por eso muchas personas dicen que hacen investigación cualitativa porque aplican una estrategia cualitativa, pero terminan haciendo investigación de otro origen positivista. ¿Por qué? Porque cuando llegan a los resultados objetivizan al otro. O interpretan sus datos como una teoría del siglo XIX, por ejemplo. ¿Entienden? Interpretan su acción, digamos. Y no buscan la interpretación que da de su acción el propio actor. Entonces, ¿cómo resuelve el investigador cualitativo la tensión entre la supuesta objetividad que exige el conocimiento científico y su propia subjetividad y la de los actores sociales? Por un lado, tengo que mostrar el mundo como objetivo, ¿entienden? Como objetivable. Y por otro lado me encuentro que los sujetos son únicos, que yo soy única como investigador, no soy como única como valor, sino que tengo perspectivas, presupuestos únicos como tienen mis sujetos. Si también los sujetos con los que trabajamos tienen presupuestos ontológicos. Ustedes no sé si son docentes o están vinculados con la docencia. Todos los estudiantes de todos los niveles educativos tienen presupuestos ontológicos. Tienen una noción del ser, tienen una noción acerca de cómo se conoce, tienen una noción acerca de si algo es verdadero o falso, cuando se miente o no se miente. Son presupuestos ontológicos. También tienen una noción acerca de lo que se puede conocer, ¿o no? No, no me mienta, ¿cómo viste esa imagen? Y yo la vi, no, mostrámela, y yo ya se me pasó. ¿Se entiende esto? Bueno, todo esto son presupuestos con los que convivimos habitualmente. ¿Qué es esto? Bueno, esto es un cuadro, lástima que no es más de noche, es el estudio, digamos, que es
digamos, Kubert señala en el estudio, en esta que se llama el estudio, una trayectoria de 7 años de la vida de un artista, de su artista, él, que es él dice como, les pasa como a nosotros. Él dice, le parece que la sociedad vino a su estudio y empieza a pintar a todos los sectores sociales. Esto es maravilloso. Por eso les traje esto, porque es igual que nosotros. Cuando hacemos un informe decimos, a ver, ¿qué pasa? Lucha de clase, subordinación, valor, esclavitud. De este lado izquierdo, no sé si ustedes lo ven acá, por eso yo esperaba que sea más de noche, acá tenemos a los pobres, a los esclavos, a los muertos y a los que viven de la esclavitud y de la muerte de los otros. ¿Entienden? Ahí tenemos sacerdotes, financistas, tenemos los cazadores. Bueno, de este lado, acá tenemos el lado de la muerte, que son los que explotan, los que matan, los que viven de la muerte. Y acá tenemos los que viven de la vida, que son los mecenas de los artistas, Proudhon, socialista, amigo de él. Por acá hay una manito que no se ve, que es el poeta Baudelaire. Están todos ahí. Está George Sand, la poetisa del siglo XIX, tan amiga de todos los pintores, están todos ahí. ¿Qué significa? Acá la luz está, justamente, acá la luz está la modelo desnuda, la verdad desnuda. ¿Cómo se construye la verdad desnuda? ¿Podemos construir la verdad desnuda? ¿Quién tiene la posibilidad de acceder a la verdad desnuda? ¿Estos los de la muerte o los de la vida? Este es lo mismo que nos planteamos nosotros, la reflexión epistemológica que hacemos nosotros cuando hacemos investigación, por eso les traje este cuadro. En realidad, se los traje para mostrarles este movimiento, y claro, parece que los que pueden llegar a la verdad pueden ser los artistas, pueden ser inclusive los niños. Pero hay muchísimas representaciones en el mundo, muchísimos intereses que nos impiden acceder a esa verdad. Y este cuadro dice, ¿qué hacemos nosotros cuando representamos la sociedad? Lo mismo que hizo él. Hacemos como que la sociedad viene a nuestro cuarto, a nuestro estudio, y la representamos en nuestro texto. Pero ellos tenían los mismos problemas de representación que tenemos nosotros. Acá entonces tenemos lo que se llama las epistemologías. Algunos de ustedes conocen esto un poco más. Los paradigmas decimos que coexisten en las ciencias sociales. También decimos que coexisten, estos paradigmas que coexisten son el positivista, el materialista histórico e interpretativo. Yo ubico esos paradigmas en la epistemología del sujeto cognoscente, hoy hablamos de eso en el doctorado, pero también digo algo más acá, que con la epistemología del sujeto cognoscente, sí, con estos paradigmas que están creados en Europa, en realidad, porque los presupuestos son ontológicamente y filosóficamente europeos, se ha occidentalizado y homogeneizado el conocimiento de las distintas cosmogonías. Es decir, en la epistemología del sujeto cognoscente, de esta epistemología con la que legitimamos el conocimiento producido, no entraría la epistemología de la cosmogonía de Popol Vuh, por ejemplo. ¿Se entienden? U otras cosmogonías como la Advaita hindú, como la Mi'kmaq canadiense, los aborígenes canadienses, con la Kaupapa maorí de los aborígenes australianos, no entraría. ¿Se entienden? Entonces, el problema que tenemos nosotros es que esta epistemología ha occidentalizado, digamos, las formas de conocimiento. Entonces, la epistemología del sujeto conocido, que es la que yo propongo, y como yo contaba hoy en clase, no la propongo yo, sino trabajando muchos años en la calle con las personas muy pobres, ellos me mostraron que mis formas de conocer no eran suficientemente, hace falta la luz porque no van a ver bien, ¿no? Me imaginaba. ¿No podemos cortar una luz y prender otras? Bueno, yo lo que decía es que... bueno, lo que yo... Muy práctico el ingeniero, muy práctico. Bueno, entonces decíamos que justamente esta epistemología del sujeto conocido que yo he aprendido y he construido con las personas en situación de extrema vulnerabilidad, que me enseñaron que yo no sabía mucho de ellos y que sabía mal acerca de ellos, tiene un doble presupuesto. La identidad tiene dos componentes, el componente esencial y el componente existencial. Es decir, todos somos a la vez iguales y distintos. Es decir, aquellos de los que carecen algunas personas, como por ejemplo, carecen de bienes materiales, carecen de capacitación laboral, son carencias existenciales, no son carencias esenciales, como por ejemplo una discapacidad.
¿entienden? Como por ejemplo una orientación sexual. No son diferencias existenciales, no son diferencias esenciales. Cuando nosotros esencializamos una diferencia existencial, nosotros estamos discriminando. Es decir, cuando yo digo el pobre, en vez de decir la persona pobre. Si yo digo el pobre, estoy esencializando una característica existencial de su situación, no de la persona. Entonces yo discrimino. Y si yo digo la persona pobre, no, digo, la persona es una persona igual a mí en dignidad, pero es pobre, digamos así, es situacionalmente pobre. Gracias. Entonces, el aspecto existencial es el que hace a cada persona único en su diferencia. Entonces, todos a la vez somos iguales a los demás y únicos en la diferencia. Toda discriminación supone cuando uno hace mucho hincapié, y la ciencia ¿qué hace? Más hincapié en aquellos en los que nos diferenciamos para jerarquizar, para dividir, para dominar, que aquello en los que nos identificamos. Justamente todas las nuevas posturas de los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales, ponen en primer lugar la dignidad de la persona humana. Bueno, acá tenemos, esto es otro cuadro de Courbet, fíjense que también tenemos, acá no puedo poder mostrar muy bien los colores, pero justamente está entre ocres y grises y justamente está marcando qué es lo que pasa con el trabajo rural. Es decir, la mujer está... acuérdense la influencia de la pintura japonesa, en la pintura de estos autores franceses de la mitad del siglo XIX, está una posición del teatro kibui japonés, hay otra mujer que está cansada y no sé si ustedes ven con los deditos, está señalando, separando la buena semilla de la mala semilla, mientras la otra, vos sos las hermanas de Courbet en realidad, y mientras la otra está, digamos, separando el trigo, me encanta el trigo. Pero acá también vemos que empieza a ver, con poco le pasa a la investigación cualitativa. La investigación cualitativa le deja de importar las abstracciones, las grandes teorías, la clase, la dominación, no, las situaciones concretas de explotación. Y las muestra con etnografía, con historias de vida, ¿entienden? Las muestra empíricamente, como a ellos les pasó. En vez de tener los grandes temas mitológicos, empezaron a plantear los grandes problemas sociales de la mitad del siglo XIX, que es el problema de la revolución industrial, inclusive, y de los problemas agrarios. Eso acá justamente hoy lo veíamos, es un resumen de epistemología del sujeto conocido, en realidad es el resumen, ¿no es cierto? Tenemos dos sujetos, el conocente y el conocido, es una interacción cognitiva, es una comunicación. En realidad todos los sujetos, ustedes, yo acá, todos tenemos la misma identidad esencial. Si tenemos igual identidad esencial, tenemos igual dignidad, tenemos igual capacidad de conocer. Y tenemos todos distinta identidad existencial, porque tenemos distintas biografías, distintos contextos, distintos momentos en la vida en que nacimos, distintos problemas. Uno le pasa algo, otro le pasa otra cosa. Todos tenemos alguna carencia, ¿no es cierto? Todos. Y tenemos entonces distintas formas de conocer. Por eso en la producción de conocimiento, hay un conocimiento derivado. Nosotros que conocemos a los otros, derivamos nuestro conocimiento del conocimiento originario de ese otro con el que interactuamos, otro u otra, y la interacción es una construcción cooperativa, es decir, porque es una interacción cognitiva. Sería ideal que se pudiese aplicar esta perspectiva al aula. Y en vez de tratar de enseñar a los alumnos todo lo que creemos que no saben, tratar de aprender a nosotros todo lo que ellos saben que nosotros no sabemos. Y realmente de esa manera construir cooperativamente el conocimiento, respetando así su identidad. Pues uno de los problemas que tenemos en los procesos educativos. Acá no lo pueden ver muy bien, esto es un grabado de Daumier. No sé si ustedes habrán visto unas caricaturas de gente de los tribunales. Bueno, Daumier era un crítico socialista también, era un crítico y él muestra un vagón de tercera clase. Otra etnografía de la misma escuela, ¿no es cierto?, realista de la pintura. Fíjense, hay una mujer que es como la abuela, hay un niño dormido, se ve que se van con la comida a París, hay una mujer que está amamantando a su hijo, y acá hay una mujer joven, ¿la ven la carita?
joven, preciosa, posiblemente hablando de la prostitución, que las mujeres iban a trabajar a París y terminaban, digamos, prostituyéndose. Es decir, no sé si ustedes marcan que hay toda una descripción etnográfica de una situación social y de alguna manera cierta indiferencia, cierta altivez. Los que tienen sombreros de esas características son burgueses, ¿no es cierto?, que les cuesta mucho compartir estos vagones donde estaba toda la población conjunta, ¿no? Les estoy mostrando cómo ellos también, ya esto a la mitad del siglo XIX, empezaban a pensarse esto, digamos, el realismo en la pintura, el naturalismo como Solá en la literatura, empezaban a plantearse los mismos problemas que se plantea la investigación cualitativa a nivel de la representación. Por eso hablamos, y con esto terminamos nuestro repaso, la ontología del repaso de lo que está visto y empezamos lo otro. La ontología de la mutua manifestación, entonces tenemos un sujeto cognoscente, un sujeto conocido, lo que veíamos antes, los dos necesitan manifestarse. Entonces, si yo quiero que ese sujeto con el que me encuentro sea un otro, fíjense ustedes, imagínense acá la consulta médico-paciente, fíjense en cómo funciona, si funciona de esta manera o cómo funciona. La entrevista entre una persona que, digamos, una persona pobre y el entrevistador, o un desempleado y el entrevistador, una mujer maltratada y la persona que la va a entrevistar, si funciona de esta manera o no funciona de esta manera. Es decir, se conmueve el sujeto que conoce, deja que el sujeto conocido se pueda manifestar. ¿Saben de qué depende esta manifestación del sujeto conocido? De esto. Cuanto más categorías previas, cuanto más conceptos, con más prejuicios, diría Gadamer, tengamos respecto del otro u otro, cuando más teorías e hipótesis acerca de cómo es su comportamiento y cómo lo puedo explicar, menos se va a manifestar la persona y menos se va a poder transformar el que esté escuchando, y también la persona. Es decir, que muchas veces esta situación de mutua manifestación y de interacción cognitiva en realidad va a depender de la actitud que tengamos respecto de la posibilidad de que el otro se manifieste con libertad. Bueno, acá tenemos la manifestación, podríamos sacarlo a la calle para la lucha campesina y sería lo mismo. En realidad, esto es, ¿se acuerdan en las luchas de Francia del 48? La revolución que lleva a que el voto universal en Francia. Y justamente acá tenemos, digamos, en el centro el líder de la manifestación y en el fondo los otros líderes. Fíjense, está el centro que tiene la persona y la persona en lucha. La persona que está luchando, la persona que está reivindicando sus derechos. Entonces, justamente acá hablamos de la interacción cognitiva y comunicación. Empezamos con el tema de la comunicación, que justamente tenemos que llevar a esta perspectiva de la comunicación. En la epistemología, el sujeto conocido propone conocer por aquello que es común en las personas. Es decir, lo primero es en qué compartimos, en qué somos iguales, en qué nos parecemos, no al revés, en qué nos diferenciamos. Entonces, conocemos por la identidad compartida. Por eso lo ontológico es antes que lo epistemológico. El quién soy, el quién es ese otro u otra, es antes de cómo lo conozco. ¿Se entienden? Si yo lo veo desde el vamos como un desigual, como una pobre persona sometida, en realidad yo lo voy a conocer como una pobre sometida. Si yo lo dejo que se manifieste, pasa por favor. Si yo lo dejo que se manifieste y me muestre esa actitud de lucha, yo trabajo mucho el discurso de resistencia. Y realmente las personas más vulneradas, más lastimadas, más sometidas, tienen una extraordinaria capacidad de resistencia para mostrar lo que quieren, lo que esperan. ¿Y de dónde sacan esa capacidad? Evidentemente no es de la situación, sino es una capacidad interior que tiene que ver más con la dignidad que con, digamos, con la identidad existencial. Entonces, es más importante tenemos lugar para ti. Por eso, lo primero es plantearse a quién se conoce, antes de plantearse cómo se conoce. Por eso es necesario interpelarse acerca de qué identidad teórica o conceptual presupongo yo del otro. ¿Qué es ese otro? ¿Es persona o es maestro? ¿Es persona o es alumno? ¿Se entiende esto? Porque si empezamos por ser maestro o por ser un dirigente político, en vez de verlo como persona, ya estamos marcando la diferencia.
Y en la autopresentación que hacen las personas, por lo general, marcan más aquello con lo que todos nos identificamos o aquello en lo que ellos se diferencian. Estoy pensando en aquel señor del que hablamos. ¿Entienden? Marcan por lo general las personas más aquello en lo que se diferencia. ¿Para qué? Para mantener la discriminación, es decir, la jerarquización me refiero, ¿no? Entonces, por eso, fíjense que esto es importante, ¿no? ¿Qué identidad presuponemos? Y lo importante no es postular los límites de las teorías, sino lo que hay que postular lo ilimitado de ese ser, de esa persona que se manifiesta en la comunicación. Más que las teorías son limitadas, yo lo que tengo que plantearme es que ese otro, vos, ustedes, todos, son ilimitados. Y yo no tengo ninguna forma de conocerlos en su integridad. ¿Se entiende esto? En eso yo soy absolutamente ignorante. El ser que se manifiesta en la comunicación es ilimitado. Bueno, acá tenemos las segadoras, y ya pasamos a Millet, en la escuela de Barbizon, que recoge al realismo de la pintura de Courbet y empieza a plantearse, no sé si alguien trabaja el trabajo, bueno, parece que yo vine acá para el tema del trabajo agrario, ¿no? Pero no, fue una casualidad, lo tenía desde antes, no desde antes, lo tenía pensado, así que vine acá y me enteré de estos conflictos que yo no los conocía. Fíjense, acá también tenemos lo mismo justamente, tenemos las segadoras, a veces se llama la cosecha del trigo sarraceno. Tenemos justamente las mujeres, hay trabajos de mujeres y trabajo de hombres, ven al final, están sacudiendo, separando las espigas del trigo, están juntando las semillas, todo el trabajo del campo. La escuela de Barbizon, ¿qué empieza a hacer? Empieza no a pensar en una realidad superflua, sino mostrar, Millet vivía en un contexto agrario, ¿qué pasa con el mundo del campo? ¿Cómo es el trabajo del mundo? ¿Es un mundo sencillo? ¿Es un mundo complejo? ¿Es un mundo de sacrificio? ¿O es un mundo romántico? Se acabó el romanticismo, ¿eh? ¿Se entienden? Empiezan a mostrar las situaciones del trabajo agrario. Si no ya como algo hay que divina la naturaleza, ¿entienden? Sino que conlleva el pan que consumimos todos los días. No es intencional, esto venía. Pero como yo siempre digo, Dios sabe dónde lo pone uno en cada momento de la vida. Bueno. Entonces, fíjense, acá tenemos la construcción cooperativa del conocimiento. Es decir, el reconocimiento de la común unión de los sujetos en la interacción cognitiva caracteriza la epistemología del sujeto conocido. ¿Qué es esto de la común unión? Común porque todos compartimos el mismo componente de identidad. Unión porque eso que compartimos nos une. Si yo te discrimino, me discrimino a mí misma. ¿Por qué? Porque tenemos una identidad esencial compartida. Si yo te lastimo, me lastimo. ¿Se entiende esto? Entonces nosotros somos responsables uno del otro. ¿Por qué? Porque somos idénticos a nivel de la dignidad. Entonces justamente esto que nos une nos permite que juntos construyamos el conocimiento. Común, porque compartimos la misma dignidad. Unión, porque eso nos une y nos permite conocer juntos. Entonces durante esa interacción cognitiva, dos sujetos esencialmente iguales realizan aportes diferentes, fruto de su propia biografía, y de los avatares de su propia existencia. Es decir, que esta común unión es una forma de conocimiento que reconoce, en primer lugar, la común dignidad de todas las personas humanas. Y esto, aunque a ustedes les parece, Irene, pero esto es obvio. Es tan obvio que no se cumple nunca. Y van a ver que en casi ningún texto científico se reconoce la común dignidad del sujeto que conoce y del sujeto conocido. No solamente la común dignidad, la misma capacidad de conocer. Esta de decir que las personas que conocemos y que las que son conocidos tienen la misma capacidad de conocer, tiene muchísima resistencia en el mundo académico. Sobre todo los docentes de posgrado y maestrías que enseñan metodología. ¿Cómo? Después de tantos años, ahora me deberías decir, ¿entienden? Hay mucha resistencia en esto. Bueno, sigamos avanzando. Acá tenemos justamente las espigadoras. Fíjense, en las espigadoras, visten el trabajo de las mujeres, están con la ropa típica de ese lugar. Y fíjense el trabajo y la posición del trabajo. Y fíjense en qué están haciendo esas mujeres. Están recogiendo las semillas que quedaron después de la cosecha. ¿Entienden? Dicen que qué trabajo terrible que hacen las mujeres. Posiblemente eso constituya el pan con el que van a comer. Entonces, esto es lo que ves. Esto parece, digamos, lo que le da el romanticismo es la atmósfera que crea la luz y la sombra. Acá no la podemos ver bien, lamentablemente, porque estamos en luz y sombra nosotros. La atmósfera parece romántica, pero el trabajo es un trabajo duro y esclavo, ¿no?
Entonces acá es lo que yo les planteo, es el diálogo. Un diálogo, como yo les comentaba, no es un diálogo solamente verbal, es un diálogo que puede ser gestual, es un diálogo que puede ser de diferentes maneras, ¿no es cierto? Esto tiene que ver con esta postura de las teorías, digamos, de la filosofía de alteridad, que nacen en Buber, por eso se lo cité acá, y dice que entre el yo y tú no se interpone ningún sistema de ideas, ninguna anticipación, ningún esquema, ningún interés. Es decir, yo me encuentro con el otro y nada tiene que moverme en mi relación con el otro. No lo puedo subordinar al otro al interés de la relación que yo tengo en algo que me pueda dar o en algo que yo pueda hacer respecto de él, ¿no? Solo cuando todos los medios están abolidos se produce el encuentro, surge lo ético. Cuando yo rompo las representaciones acerca del otro, solo cuando dejo de verlo como medio y lo veo como fin de mi interacción, fin como persona, surge lo ético. Entonces el otro se presenta en su total autonomía. Cuando yo hablo de las situaciones de pobreza, digo, no se trata de que las personas dejen de ser pobres. Se trata de que dejen de ser autónomamente pobres. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es decir, que para abandonar situaciones de pobreza no dependen de alguien que esté tratando de solucionar sus problemas políticamente. Porque si no, no hay autonomía en el desarrollo de la identidad. Eso es un tema fundamental para lo ético, ¿no? Entonces, el desconocimiento de esa dignidad ha sido reiteradamente un medio hábil para someter a hombres y mujeres. Esa dignidad que surge de la relación ética, justamente los poderes injustos y arbitrarios, hombres, respecto de las mujeres, respecto de los niños, respecto de ciertas clases sociales, respecto de ciertas etnias, justamente han sido, esa diferencia supuesta, ha sido la razón para someter. Y justamente, y esto es importante respecto a las formas de conocimiento que de acá, de América Latina, la defensa de algunas minorías depende de que reconozcamos como legítimos sus formas de conocimiento. Mientras nosotros no reconozcamos como legítimas sus formas de conocimiento, nosotros no podemos ayudar con sus formas. Por ejemplo, supongan ustedes, esto tiene mucho que ver sigo con lo agrario porque estamos condicionados. Nosotros hemos estudiado que en realidad las formas, digamos, de producción agropecuaria en Argentina, algunas formas se consideran antiguas con las nuevas tecnologías de producción agropecuaria. Pero también se ha analizado que lo que saben las personas, digamos, ancestralmente respecto de la tierra y la producción, no es sustituible. Entonces no se puede sustituir, porque justamente ese conocimiento que ellos tienen está mostrando que nosotros reconocemos su capacidad de conocer. Y su capacidad de conocer tiene que ver también con su posibilidad de transformar a la sociedad a la que pertenecen autónomamente, es decir, no orientados por otras visiones. Ya viene. Bueno, fíjense una cosa, lo que se plantea acá, esto da un poco tramposito, en realidad lo que siempre se ve es lo que se llama el diálogo entre tradiciones artísticas. Y también lo vemos nosotros el diálogo, como vemos nosotros el diálogo entre corrientes epistemológicas, entre corrientes teóricas. Hay un diálogo entre Marcuse y Freud, hay un diálogo, por ejemplo, entre Parson y Durkheim, hay un diálogo entre Habermas y Parson, ¿se entienden? Siempre estamos en diálogo con them. En la pintura también. Y el diálogo más fuerte en toda esta etapa es el diálogo entre Millet y Van Gogh. Ustedes saben que la mayor parte de la obra de Van Gogh es obra de Millet. ¿Ustedes lo sabían? Y que en realidad Millet es conocido a través de la obra de Van Gogh. Entonces yo les mostré el sembrador de Van Gogh, el sembrador de Millet, el de Van Gogh. Los trabajadores de Millet, los trabajadores de Van Gogh. Es decir, que hay un diálogo, y él también tiene la necesidad, como nosotros cuando producimos conocimiento científico, fíjense, bueno, acá ya no pueden ustedes ver los colores en realidad, ¿no? Pero lo cierto es que hay un diálogo constantemente entre tradiciones, como nosotros también tenemos un diálogo constante entre tradiciones paradigmáticas, ¿no? Es decir, esto también se puede ver en la pintura, y eso es algo que reconoce, y vamos a ver por qué la obsesión que tenía Van Gogh con él. Hoy hablábamos en clase, hacíamos otra historia de otra pintura, las tradiciones que tienen que ver con el mundo de la vida, porque justamente Van Gogh viene de una familia protestante, él iba a ser pastor, estaba ya visionando Van Gogh. Entonces el tema de la parábola del sembrador fue un tema que lo obsesionó toda la vida. Vieron alguna semilla, una la pone que va a la piedra y entonces no crece, otra la quema el sol,
otra va en tierra fértil y crece. Le obsesionaba el tema del sembrador. Hizo muchísimas versiones, ya vamos a ver del tema del sembrador, Van Gogh. Por eso tenemos diálogos entre tradiciones, diálogos entre personas, diálogos entre posiciones. Entonces, en la comunicación no distorsionada, el peso-muerte del pasado, categorizaciones, clasificaciones, tipificaciones, no tiene que introducirse en el presente. Estas son las nuevas corrientes epistemológicas. Dice que la mayor parte del conocimiento científico se produce acarreando el peso del pasado. Entonces vemos al otro, como decíamos hoy, de una manera, según la teoría de tal, es el peso del pasado. Y en vez de cargar con esas categorías, tenemos que empezar a ver al otro o a otra según cómo se manifiesta, según en el contexto en que creció, en que produjo conocimiento, que tiene esperanzas y tiene desesperanzas, pero verlo de otra manera. Entonces no romper con el peso, acuérdense, el peso muerto del pasado está en las categorizaciones y las teorías previas. Entonces, por eso, la relación entre yo y tú es reflexiva y recíproca. Todas las relaciones vitales, dice Gadamer, bien hermeneuta, ¿no es cierto?, tienen que ver con esto, con el reconocimiento recíproco. Y no hay reconocimiento recíproco si yo no suspendo los prejuicios, las categorías respecto de ese otro u otro. Y si yo no lo suspendo, ¿no es cierto?, no puedo reconocer al otro. Entonces, como dice Levinas, lo que distingue al pensamiento que se dirige a un objeto de, digamos, el lazo que me vincula a una persona es que lo que es nombrado cuando el otro es una persona es un vocativo. Lo que es nombrado es llamado. Si yo los nombro, Juan, María, Pedro, no los nombro solamente, yo los llamo. Los llamo a una relación de alteridad donde ustedes son más importantes que yo. Y en la medida en que yo no me puedo hacer cargo de la responsabilidad que tengo, porque ustedes son otros más importantes que yo no puedo nombrarlos. ¿Se entiende esto? Esto es el compromiso ético que supone la alteridad y que supone la otredad, que es difícil de mantener en la investigación cualitativa, pero todo esto es para convencerlos de que esto es posible. Acá tenemos el sembrador, una de las tantas versiones del sembrador de Van Gogh. Acuérdense que estaba con el sobre de fondo, se los muestro para decir, como nosotros van a ver que hace, voy a apurarme con esto, hace distintas versiones quizás de un mismo escrito, en el caso de él, el sembrador, porque para él era muy importante poder decir lo que tenía que decir. Y lo más difícil, que no consiguió según él personalmente, es que no pudo nunca decirlo como lo dijo Millet. Miren ustedes las versiones. No está una compañía de los gráficos. En las cartas que mandaba a colegas de la pintura y que le mandaba a Teo, él hacía las distintas versiones del sembrador. Y si ese otro, ¿dónde está el otro? Es el centro, está de atrás del sol, está al costado, y al final vamos a ver que la versión que él elige, que más representa, es esta que vamos a ver enseguida, que es esta acá. Bueno, ¿cuáles son las condiciones del diálogo? El rescabezamiento de la identificación entre lo que puede conocerse y lo que puede ser conocido legítimamente. Es decir, para que haya diálogo, yo tengo que romper esta suposición, que solo puede conocerse lo que se puede conocer legítimamente. Hay mucho más que nosotros podemos conocer, y si no podemos conocerlo legítimamente, lo lamento, tenemos que inventar el método. ¿Se entienden? Más en nuestros contextos donde no han sido producidas teorías a partir de nosotros, de nuestras historias, de nuestras vidas, de nuestros desarrollos, ¿se entienden? Entonces, caramba, no es que puedo conocer solo lo que puede conocerse legítimamente, porque entonces yo no produzco conocimiento nuevo. Eso sí, me aseguro el doctorado, la maestría, pero no produzco conocimiento nuevo. Entonces, en segundo lugar, resistirse a la tergiversación ontológica. Se conoce a la persona situada, pero no se conoce a la persona por la situación. Es decir, yo puedo decir, es un miembro de una comunidad originaria, vulnerada. ¿Entienden? Comunidad originaria, vulnerada, habla de la situación de la comunidad. Yo no lo puedo conocer a esa persona como vulnerada. No la puedo conocer por la situación, ¿se entiende? Porque la situación y la persona tienen distinta calidad ontológica.
Cuando yo identifico persona con situación, yo estoy justamente produciendo una tergiversación. Y muchos de nuestros conocimientos y ciencias sociales tergiversan, se conocen por la situación. Entonces la situación me da un dato, la persona la conozco situada, pero no puedo conocer a la persona por la situación. Entonces, por otro lado, tenemos que aceptar un lenguaje nuevo, pero eso sin ese lenguaje nuevo, el lenguaje que se adquiere con la comunicación con el otro, con la relación con el otro, con la apertura que se manifieste, si yo no conozco el lenguaje nuevo, difícilmente yo me puedo encontrar, digamos, con ellos mismos en la dignidad que nosotros compartimos. Esto nos pasa muchas veces cuando hacemos investigación, parece que no entendemos lo que nos dicen. Ah, claro, porque tenemos distintas formas de pensar, de ver, de conocer, distintas historias. Entonces hay que aprender un lenguaje nuevo. Algo así como si fuese el lenguaje de la entrega, de la comprensión, etcétera, etcétera. Acá tenemos la imagen del sí, que es el que aceptó. Y fíjense que prácticamente ese hombre de Van Gogh es un hombre que tiene un halo místico, como un hombre santificado. El árbol corta en diagonal el cuadro y el hombre aparece en un lugar casi de halo, digamos en una persona casi, en un lugar casi, digamos, trascendente en el sentido de una mistificación de la persona humana. ¿Cuáles son entonces las condiciones del diálogo? La superación de las premisas arraigadas acerca de identidad. ¿Qué somos? ¿Un animal racional? ¿Somos un bípedo implume? Les encanta bípedo implume. Animal racional, ¿qué estamos haciendo? Género próximo, diferencia específica. Somos o plantas o animales. Y si somos parte de la naturaleza, esa es la analogía. La diferencia específica, racional, pensante. Yo no me la creo. Sinceramente se lo digo, yo no creo que nuestra diferencia específica sea la racionalidad. Podría decirles más bien que sea la espiritualidad, pero no la racionalidad. Entonces, pero claro, nosotros venimos con esas premisas arraigadas de la identidad. Y así los hemos aprendido y nos hemos visto a nosotros mismos, por eso valoramos tanto el conocimiento racional. El conocimiento científico, como ese es el conocimiento. Cuando decíamos hoy en clase que el conocimiento científico es una de las formas más legitimada de conocer. Pues no es nada más que una forma posible de conocer, pero es la legitimada, ¿no? Entonces necesitamos reconocer la igual dignidad, otra condición para el diálogo, necesitamos aceptar la diferencia y la inconmensurabilidad, la infinitud de ese otro u otro. Ese otro es infinito, como dice Levinas. Ese otro que se me manifiesta en la comunicación es inabarcable. Parece mentira lo que les digo, pero ahora cuando se encuentren con la pareja, con la mujer, mírenlo como infinito. No le miren aquello que no les gusta, miren todo lo que no ven y que nunca apreciaron absolutamente de lo infinito que es ese otro que se presenta entre ustedes. Entonces, justamente, otro tema importante para que el diálogo sea posible es la ruptura con los sistemas teóricos y categoriales que impiden esa comunicación y que impiden esa manifestación. Acá tenemos otra pintura de Millet y vamos a hacer ahora a entrar a esa pintura de Millet. Acuérdense, el Angelus. Ustedes ven una pareja, está cayendo la tarde, como acá más o menos ya pasó ahora, pero lo cierto es que se ve la pareja con, ahí hay un cesto con patatas, ¿no es cierto? Acá. Acá. Un cesto con patatas y están observando, están rezando a la caída del sol, que también es una serie del trabajo agrario que pintaba la escuela de Barbizon. Entonces acá nos encontramos con otro problema fundamental de la, digamos, de la comunicación. Comunicación, fusión y rostro, porque la presencia del otro invoca nuestro mismo ser, nuestra compartida humanidad. Es decir, que mi obligación y responsabilidad supondría que yo los vea a todos ustedes como iguales y que me vea a mí en ustedes y que ustedes me vean, no, ya sé que soy horrible, que no vean eso, vean otra cosa, que se vean, que se vean ustedes en mí. ¿Se entiende esto? Sí, que nos veamos mutuamente en esa identidad compartida. Si nos viésemos así todos, no existiría la violencia. Miren qué sencillo. No existiría la violencia, pues no podría lastimar a alguien que soy yo en la identidad compartida, porque compartimos la misma dignidad. Entonces, el rostro que nos observas y en el que se funden todos los rostros,
es nuestro propio rostro. Es decir, el otro no puede ser reducido a un objeto ni comprendido como una extensión de uno mismo, fundamental para la verificación de teoría. Cuando yo veo al otro y lo interpreto con mis teorías, yo lo veo al otro desde mí, no desde ese otro. ¿Se entienden? Cuando le digo, vos lo que pasa es que no tenés las habilidades suficientes para incorporarte a la economía de mercado, yo no lo estoy viendo desde él, lo veo desde la teoría, digamos, de la economía, de la teoría de la economía de mercado. ¿Se entiende? No lo estoy viendo desde él, lo estoy viendo desde mí, desde el mismo, dice Levinas, ¿no? Con lo cual mi pensamiento es totalitario. Si yo lo veo desde mí, yo no lo veo a ese otro. No solamente que no lo veo, no lo voy a poder ver nunca. Porque lo único que veo en ese otro, ¿quién es? A mí mismo. Es decir, ese otro termina siendo el reflejo de mí. ¿Se entienden? De lo que yo quiero ver. Por eso piensen ustedes cuando están con otras personas, cuántas veces hay frustración porque, claro, no eran ustedes, era otro. No eran ustedes, era otra. Y eso nos pasa en la vida cotidiana. Entonces, en realidad, el otro no puede ser reducido a un objeto. El conocimiento que se produce en la interacción cognitiva es entonces la relación entre una búsqueda, una disposición y una entrega. Es decir, el otro se me entrega y yo me entrego a conocerlo, o él se dispone y yo me entrego. Pero siempre es una mutua relación, ¿no es cierto? Lo importante es que para que haya fusión, haya aceptación y haya comunidad, tiene que ver el presupuesto de la igualdad esencial y el presupuesto de una manera de la unicidad propia de cada persona. Entonces, si cada persona es única y a la vez es igual a todos los demás, se pasa del desdualismo epistemológico, el otro está acá y yo lo conozco, ¿se acuerdan? El dualismo epistemológico, a la fusión ontológica, yo soy en él es en mí, primero ontológica la fusión y después epistemológica. Yo no lo puedo conocer de una forma distinta a como él me conocería. Esto es la propuesta de ruptura ontológica que yo propongo en métodos cualitativos, porque digo, caramba, si tenemos una común identidad, hay una fusión ontológica. Si somos iguales en dignidad, de alguna manera, yo tengo que buscar formas que respeten esta igual dignidad. Y ahí está la fusión epistemológica. Miren ustedes, Dalí se enloqueció con el tema del Ángelus de Millet y empezó a obsesionarse por justamente una teoría crítica que tiene del arte de Dalí, se basa justamente en esa pintura. Él va a un espacio geográfico de España, Cataluña, bastante especial, pero tenía una obsesión. Él creía que lo que estaba ahí no era un saco de patatas, era otra cosa. Entonces ahí viene su perspectiva crítica del arte. Crítica es más complicado que esto, yo no tengo tiempo para mostrárselo todo, y él empieza a decir, no, ahí no hay un saco de patatas, ahí no hay un saco de patatas. Entonces pasa el cuadro por rayos X, y llega a la conclusión de que lo que había habido antes ahí era un niño muerto envuelto en pañales. Pero como eso hubiese roto el código de lo estético en la época de Millet, cambian eso por el saco de patatas. Les comento esto porque tiene que ver lo mismo que cuando nosotros estudiamos un texto en qué contexto se produce. Dalí hubiese podido producir con sus cuadros evidentemente otro tipo de pintura, pero justamente no fue el caso de Millet. Entonces, ¿qué pasa con la validez? Estamos llegando casi al final, no se desesperen. ¿Qué pasa con la validez de ella en la investigación? La validez se vincula con la responsabilidad del investigador. Es decir, con su compromiso ético. La validez se vincula con la respuesta que debe dar el investigador a ese otro con el que está trabajando. A ese otro que está conociendo. El problema que vos te hacías hoy. ¿Respondo yo a lo que él espera de mí en mi investigación? Yo estoy viendo su perspectiva. Es decir, la validez tiene que ver con algo que me excede a mí y que excede mi conocimiento y se abre a las alternativas de conocimiento inesperadas, a formas que yo no me imaginaba y que me permiten conocer individuos y comunidades. Eso es la validez hoy. Se llama la validez, que vamos a ver enseguida, se llama relacional. No tiene que ver con códigos de imposición externa de la validez, sino tiene que ver con la responsabilidad ética del investigador. Por eso fíjense que esta sería la propuesta, ¿no? Entonces, la hermenéutica de la sospecha se abre a la hermenéutica de la afirmación.
No es que los trabajadores no tienen máximo de conciencia posible. No es que los sujetos actúan de un modo inconsciente o que no tienen el máximo, digamos, o que no actúan, digamos, sin pensar, o que no saben, o que no pueden saber. No. Esa es la hermenéutica de sospecha. Freud y Marx suponían, dicen los desconstructivistas, presuponían la hermenéutica de sospecha. Hoy se trata de plantear la hermenéutica de la afirmación. Las personas saben de otra manera y tenemos que recuperar sus formas de conocimiento. Es decir, no es que hay algunos que son iluminados, que pueden descubrir, que pueden saber y que pueden marcar el destino de los demás. No. Las personas pueden conocer y tienen igual capacidad de conocer. Entonces, la validez externa reduccionista se reemplaza por la validez interna relacional. Una validez que se construye con los sujetos con los que interactuamos en la investigación. ¿Cómo? En la última parte que dijiste, la validez. La validez externa reduccionista se reemplaza por la validez interna relacional. Es decir, la validez que construyen los individuos junto con los otros en los ámbitos de investigación. ¿Cómo? Acuerdos y aparte respeto de su forma de ver. Si yo no puedo decir esto que ustedes presuponen acerca de su identidad no es válido, si no tengo que decir, ustedes consideran que esa es su identidad, recogerla, porque es validez relacional. Ahora, no importa que todas las teorías de la identidad, digamos, estén en contra de su definición o autodefinición de la identidad, sino que si es relacional, yo tengo que construir la validez con ellos mismos y respetar, de alguna manera, lo que los sujetos plantean como que es su identidad. Por eso es relacional. La validez externa presuponía que todo tipo de investigación y de cualquier disciplina se sometía a los mismos cánones de validez externa, a los mismos criterios de validez. Bueno, acá entramos en una pintura argentina, es el realismo, el nuevo realismo, la pintura argentina, en una pintura de la Córdoba que se llama Sin pan y sin trabajo. Y fíjense ustedes, lo vamos a mirar rápidamente, hay un hombre, la mesa es el centro de la escena, el puño sobre la mesa marca la mesa vacía, el instrumento de trabajo, una manifestación reprimida por la ventana, ¿no es cierto? Es el nuevo realismo, una crisis muy grande en Argentina en los años 90, la mujer no tiene pecho para darle al hijo, ¿entienden? Y esto es el nuevo realista, nuevamente recoger a las personas en su situación, no plantearlas como sujetos. Acá están sujetos pasivos. Este cuadro plantea un sujeto pasivo, un sujeto activo. Posiblemente obligado a estar pasivo, pero con la violencia del puño sobre la mesa, que no puede estar pasivo y no sabe si salir a la manifestación o estar con su mujer. Ética y validez, entonces. La perspectiva externa reduccionista de la validez excluye al investigador del contexto de la investigación. Lo hace renunciar, lo hace abdicar de su responsabilidad ética. Yo, responsable de los otros con los que investigo, no. Yo aplico los criterios externos, que me vienen sobre todo en inglés, los aplico, ¿me entienden? Y al aplicarlos, yo hice una investigación válida. Y no soy responsable entonces de los otros. Entonces, acá, en esta perspectiva, la validez se vincula con lo ético. Yo tengo la responsabilidad. Es decir, responsable, y acá se llama la responsabilidad del investigador cualitativo, responsable no es el que cumple con normas, sino el que asume una responsabilidad infinita respecto de los otros. Es decir, se mueve entre lo posible y lo imposible. Soy responsable, y acá está la definición de responsabilidad, porque soy el que debe responder. Por eso soy responsable. Yo soy responsable de cómo represento a los otros. Yo soy responsable de lo que digo de ellos. Yo soy responsable de lo que se haga con lo que digo de ellos, ¿entienden? Y eso es un gran problema de la validez. Pero la validez antes es con el objetivismo metodológico, epistemológico, con la neutralidad valorativa, la responsabilidad estaba basada en el conocimiento científico. Mi gran esfuerzo es para volver a traer lo ético al conocimiento científico, porque en la investigación siempre hay otros comprometidos. Entonces, la responsabilidad supone una constante respuesta al llamado del otro. Se abre la diferencia, va más allá del propio conocimiento, es ilimitada, excede mi libertad, me pone a disposición del otro. Fíjense en lo que dice acá, es un sí condicional, incondicional. Yo tengo que ser incondicional acerca de eso que me dicen, acerca de eso que lo ven, como ven, no como yo lo veo, ¿no?
Entonces, ese sí supone una fidelidad original, una alianza indisoluble al otro. El otro me es confiado. Si el otro se presenta ante mí y yo lo asumo como responsable, el otro me es confiado a mí, entonces la alteridad no supone que yo me apropio del otro, sino que yo me someto al otro. ¿Se entiende la diferencia? Como lo llamo, el otro viene. Es como dice Gadamer del texto, en realidad, el intérprete es esclavo del texto. Si hay alguien que tiene que estar sometido en la relación de alteridad, no es el sujeto conocido, sino el que conoce. Porque tiene que someterse a las vivencias, sensaciones, representaciones de ese otro. Acá tenemos el nuevo realismo argentino, este es Berni. Fíjense en los rostros, ¿se acuerdan que hablábamos de los rostros? En todos los rostros estaba mi propio rostro. Justamente este es Pan y Trabajo, y la Pan y Trabajo es una alusión ¿a qué? Al otro cuadro que yo les mostraba de la Cárcova, ¿no es cierto? Justamente la historia del realismo tiene... Fíjense en los rostros cargados de esperanza, cargados de vitalidad y de resistencia, se llama manifestación. ¡Ay, estamos terribles! Hoy parece que estamos en la calle, más o menos. Esto se llama manifestación, pero en realidad tiene que ver justamente con la reivindicación de los trabajadores y también es un homenaje al texto de la pintura de la Cárcova. Acá tenemos otra obra posterior, que tiene que ver con la paz, y justamente en un momento en que en la época peronista íbamos a implementar en la Argentina una central termonuclear. Y Estados Unidos había empezado con la bomba nuclear, entonces Berni hace otro cuadro como si fuese la manifestación, pero con la paloma de la paz. El investigador responsable, entonces, sigamos, la investigación cualitativa es circular. El investigador es responsable y las decisiones y la responsabilidad son permanentes. No se acaban nunca durante todo el proceso de investigación. Es decir, que la responsabilidad ética supone más invención que aplicación. ¿Por qué supone más? Porque tengo que crear. Y si en mis teorías, en mis conocimientos, yo no encuentro aquello que los otros me dicen que está en su realidad, en su contexto, yo tengo que buscar mecanismos para dar cuenta de eso. Se inventan diseños, métodos, teorías, se inventan criterios de validez. La creación es, digamos así, el quid de la investigación responsable. El investigador responsable evita construir al otro, colonizándolo de forma neutral o distante. Busca el diálogo, los espacios para la liberación de la opresión, aún de la opresión que él mismo, como investigador, genera respecto de los otros. Fíjense en cuántas ONG viven de los pobres. ¿Cuántas ONG viven de los pueblos originarios? ¿Cuántas ONG viven de la violencia de las mujeres? ¿Entiende? Usted ya sabe lo que quiero decir. Y en realidad, muchos de los miembros de esos espacios son represivos. Y esos espacios son represivos. Y por lo general, peor si ustedes buscan las fuentes de financiamiento. Mucho peor. ¿No? Bueno, entonces, la eticidad del investigador no opera en el vacío, respeta al otro, a sus particularidades, a sus creencias, se compromete con su bienestar, lo cuida, lo protege, es intuitiva la responsabilidad del investigador. Entonces, el investigador, entre lo conocido y lo desconocido, como él tiene la obligación de descubrir nuevas técnicas, métodos, diseños, criterios de validez, siempre corre el riesgo de no ser suficientemente responsable. No hacer lo suficiente para captar toda la identidad de ese otro u otro con quienes trabaja. Cuando digo, perdón, no lo aclaré, cuando digo otro u otro, lo digo solamente sujetos individuales. Cuando digo otro u otro, estoy hablando de sujetos individuales y sujetos colectivos, como las comunidades. Porque en América Latina esto no pasa en Europa. El sujeto no es solamente sujeto individual, es sujeto colectivo. Es decir, la comunicación habermasiana, ¿no es cierto?, está sujeto, presupone la comunicación no centrada en el sujeto racional, sino centrada en la comunicación argumentativa. Pero en nuestros pueblos, en realidad, la comunidad es sujeto de conocimiento, sujeto de derecho, y eso no existe en otras epistemologías. Por eso tenemos que recoger, cuando hablamos de otro y otro, también hablamos de otro y otro a nivel de comunidades. Acá tenemos una reapropiación, se llama, de pan y sin trabajo, se llama con pan y con trabajo. Lo hace Alonso, de la Escuela de Boedo de la Argentina, y fíjense ustedes que solamente tenemos acá una reproducción prácticamente del cuadro que vimos antes, y tenemos flores en la ventana en vez de la manifestación, tenemos un libro de poemas, acá dice poemas, ¿no? En vez de tenemos el instrumento de trabajo permanece,
La mujer no está mirando desesperada hacia abajo, sino mira al público. Es decir, que es nuevamente una reapropiación que trata también de mostrar el cambio en la vida cotidiana. Entonces, el investigador responsable, esto es un resumen de sus características, es sensible a las interacciones, hechos, entidades inesperados. Revisa los propósitos de la investigación, técnicas, los procesos, las estrategias de recolección y de análisis de los datos. Fíjese que está en un proceso constante de ir y venir para hacer investigación. Rompe con los límites, encuentra lo desconocido y conoce aún, como vimos antes, aún lo que no puede ser conocido legítimamente. Considera las condiciones de equidad, injusticia y opresión, las observa, las ve, porque se respeta la alteridad de los otros, no puede ver las condiciones de opresión a los que está sometido. Entonces está atento al cambio y a los cambios de poder. No puede no observar esa dinámica. Y está abierto a otras formas de conocer, aunque no sean las propias formas de conocer. Acá tenemos una nueva reapropiación. ¿Se acuerdan que dijimos el diálogo? El diálogo entre autores, el diálogo entre artistas, y acá tenemos, esta es una pintora, Claudia Martínez, argentina, es una nueva reapropiación de la obra de la Cárcova. En la epistemología que propongo, hay otra forma de validez. En la epistemología que propongo, el conocimiento para ser válido debe dar cuenta a la vez de los dos componentes de la entidad, del esencial y existencial. Es decir, debe ser resultado de una construcción cooperativa. No hay conocimiento sin diálogo, no hay conocimiento sin construcción cooperativa, no hay conocimiento sin comunicación, no hay conocimiento sin fusión de identidad esencial, digamos, ¿no? Es decir, tiene que haberse liberado del peso de los conceptos previos, de las teorías, etcétera, etcétera, y todos estos, digamos, teorías y conceptos que impongan la violencia del código de interpretación. Yo no puedo interpretar las acciones de las personas con las que trabajo, de las comunidades con las que trabajo, sometiéndoles a la violencia de una interpretación que ellas nunca hubiesen dado de sus acciones. ¿Entienden? Entonces, ¿por qué? Les impongo una violencia, un código de interpretación. No menor violencia, salvo que es simbólica, que la violencia, que otras violencias a las que están sometidas. Es decir, que los investigadores también generamos violencias sobre nosotros y después representamos esos otros habiéndolos sometidos a la violencia del código de interpretación. Tenemos que reconocer lo ilimitado, lo inabarcable de la identidad esencial y lo conocible, aunque único, de la identidad existencial. Mostrar que el conocimiento científico no nos alcanza para conocer la identidad de los otros y aceptar que ese otro supera los límites de las formas de conocer con las que habitualmente conocemos. Acá tenemos una nueva apropiación, fíjense, ya esto de un pintor. Lo que quiero decir es cómo, es como, lo mismo que si ustedes dicen, toman la teoría, cualquier teoría que ustedes quieran conocer. Supongan ustedes, acá usa mucho la teoría de Bourdieu, se usa mucho en la educación Freire, por ejemplo. Bueno, esas teorías son reapropiadas por ustedes y van cambiando, se van modificando, se van superando o se van reapropiando bien o mal. Lo mismo que pasa con estos cuadros. Es el mismo proceso de reapropiación. Por eso digo que en las imágenes hay también reapropiaciones como hay en el texto científico, ¿no? ¿Cuáles son entonces los nuevos interrogantes? El diálogo con él, lo otro, la otra. La relación con su completa identidad. ¿Se puede reducir al momento del encuentro? Si me encuentro con ese u otro y acabó la vinculación, acabó la relación, encerraré a ese otro en los límites, esto es lo que veníamos diciendo, de lo que puede ser evidenciado o mostrado. Lo encierro en esos límites, digo, bueno, yo veo de vos aquello de lo que puedo dar evidencia, o me declaro ignorante de él o ella y de mí en ese aspecto compartido que nos identifica. Porque mucho de lo que descubro en esos otros no lo puedo dar evidencia. Entonces, ¿qué hago? ¿Lo borro? ¿O me declaro ignorante de eso que no puedo conocer? ¿No? ¿Privilegiamos el diálogo o la pura especulación? Claro que la pura especulación que hacemos sentados en nuestro escritorio, como las grandes teorías, lo lamento, pero son producto de la pura especulación. Si ustedes trabajan con la teoría de los actos de habla o la teoría de Habermas y la van a aplicar a la investigación empírica, no les cierra,
porque no son teorías creadas a partir de datos empíricos, son especulaciones, son presupuestos. Entonces, es más, ¿cómo hacemos en realidad? ¿Privilegiamos el diálogo o la especulación? Claro, es mucho más sencilla la especulación. La puedo hacer encerrado en mi casa y protegido por las 4 paredes. Pero cuando yo voy a campo, al hacer trabajo de campo y me encuentro con los otros, soy responsable, tengo obligaciones éticas, por lo cual, por lo general, es más fácil cerrarse en la pura especulación que en el diálogo y el encuentro con los otros. Es decir, ¿podemos conocerlos a ellos sin conocer como ellos conocen? ¿Podemos entender lo que piensan, lo que sienten, cómo ven, si no sabemos cómo sienten, cómo piensan y cómo ven? Creemos que lo sabemos desde nosotros, pero no lo sabemos desde ellos. Conocer por lo que es y por lo que los diferencia. ¿Es útil ahora a la hora de comprender la dignidad de las personas? Esa dignidad por la que luchan y en la que defienden. Es decir, conocer por lo que los diferencia no nos explica nada acerca de la fuerza con la que ellos luchan por la defensa de su dignidad. Conocer por la diferencia nos ayuda a comprender la lucha. Conocer por la dignidad que todos tenemos en común nos ayuda a comprender la fuerza de la resistencia. Cuando digo resistencia, claro, no estoy hablando de resistencia violenta, estoy hablando de resistencia de la palabra, de las actitudes, de los gestos. Entonces, ¿no será el diálogo una forma de ser y de hacer que torna posible el despliegue autónomo de la identidad? Es decir, el diálogo, entonces, podría ser una forma de despliegue autónomo de la identidad. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas de las políticas sociales, económicas, laborales, educativas, se construyen en diálogo con aquellos a los que esas políticas están dirigidas? Casi ninguna. Porque esos otros, como yo llego a la conclusión en el análisis del discurso político en la Argentina, esos otros son asistencializados. Esos otros son objetos de las políticas y objetos de la acción de los políticos, pero no son sujetos del diálogo. No son sujetos de la comunicación, no participan. Entonces, justamente, el diálogo sería una forma del despliegue autónomo de la identidad. Entonces, ¿acaso, con esto termino, no seremos acaso unos con quienes dialogamos? Con esto termino la exposición. En realidad, yo creo que sí, que nosotros somos unos a nivel de la dignidad con aquellos otros y otras con los que dialogamos. Pero asumir la fusión de la identidad existencial es una gran responsabilidad para nosotros. Por eso, realmente, cada vez que yo tengo un espacio como tengo esto, que les agradezco haber estado acá, los invito a que practiquen esta idea de la fusión y del encuentro de ustedes mismos en el otro. Porque si no planteamos esa lucha por la identidad compartida, difícilmente podemos transformar la sociedad. Muchas gracias.